El vacío. El silencio absoluto tras la caída de un imperio. Cuando la Gran Guerra Santa contra Hades llegó a su fin, el cosmos entero creyó que la paz finalmente reinaría sobre la Tierra. Pero en el universo de los dioses, cada victoria humana deja una cicatriz profunda, y a veces un precio demasiado grande. ¿Qué sucede con el alma de una deidad cuando intenta aferrarse a su humanidad? ¿Es posible que el mismísimo orden divino conspire para borrar el sacrificio de los héroes? Saori Kido, la encarnación de Atena en esta era, desciende por una interminable escalinata de piedra desmoronada. Para cualquiera, parecería una simple retirada entre las ruinas helénicas del santuario, pero en su interior se desata una tormenta devastadora debido a la fragmentación de su mente. Imagina por un momento haber luchado codo a codo, haber derramado lágrimas y sentido el cosmos de aquellos guerreros que se sacrificaron incontables veces por ti, para que, de pronto, todo comience a desvanecerse. Eso es precisamente lo que Saori siente en carne propia justo ahora, pues las reminiscencias de su memoria, que minutos atrás parecía comenzar a recuperar, se diluyen una vez más. Justo cuando los rostros de sus santos comenzaban a cobrar nitidez en su memoria, un mecanismo divino y cruel se activa. Los recuerdos tanto de la Atena mitológica como de la Saori humana son atrapados por un agujero negro que absorbe, drena y consume sus vivencias. Pero, ¿por qué es que sucede esto? ¿Por qué a medida que desciende por la que ha sido su fortaleza desde la era del mito, los recuerdos se disipan? ¿Por qué la influencia de Aioros parece desaparecer tras unos pocos minutos? ¿Qué hay en ese lugar que a medida que se aleja de todo lo que había recuperado se hace nuevamente trizas? Mientras lucha por no olvidar a Seiya, a sus otros caballeros e incluso a su familia en el Olimpo, el sendero simbólico por el que camina se vuelve más hostil y las respuestas se alejan definitivamente. Mientras la diosa de la tierra sufre por mantener sus recuerdos, el escenario da un giro de 180 grados y nos arrastra hacia los confines más profundos del espacio cósmico, cruzando el umbral hacia un territorio nunca antes visto, el purgatorio. Este lugar, suspendido en la nada absoluta, no es parte del inframundo que ya conocemos, ni tampoco de los majestuosos campos elíseos. Se trata de un paraje desolado, en medio del vacío, donde se purifican los pecados de la vida mortal, una frontera espiritual colocada estratégicamente entre el paraíso de los dioses y el abismo del mundo subterráneo. De entre las sombras y la densa neblina púrpura, emerge una presencia imponente. Su figura irradia un cosmos oscuro y cargado de una malicia ancestral. Se trata ni más ni menos que de Ker, la diosa maligna, hermana de los dioses gemelos de la muerte y el sueño, un ser que opera los hilos invisibles del destino. Contemplando el desolado panorama, Ker analiza con frialdad los escombros flotantes y comprende perfectamente la situación. Los territorios de Hades han colapsado luego de la derrota de su señor, pero el purgatorio ha resistido el cataclismo gracias a que, debido a su aislamiento, ninguna parte de la batalla contra el ejército de Atenas se llevó a cabo aquí. Por lo que, por muy mínimo que esto parezca, para una estratega como ella, esta ventaja no es algo que pueda ser desaprovechada. Caminando sobre los vestigios flotantes, los verdes ojos de la deidad se posan sobre un objeto que aprecia a la distancia. Se trata de una de las Sorplis, una armadura del inframundo que ha sobrevivido milagrosamente y que mantiene intacta su forma original. Al mirarla, Ker sonríe reconociendo de inmediato el remanente de la estrella terrenal de otro de los canes del inframundo, la armadura de Ortrus. ¿Qué se debe hacer cuando el ejército de un dios ha sido aniquilado? La respuesta para Ker es muy simple: hay que reconstruirlo. Levantando su báculo sagrado, una energía cegadora es desatada, la cual rompe con la oscuridad del entorno.
«¡Despierta, Ortrus!», exclama Ker en voz alta, al tiempo que las piezas de la Sorplis se fragmentan en el aire, orbitando en un torbellino de metal oscuro, buscando a su portador para traerlo de vuelta del letargo eterno. El ritual que la también diosa de la muerte violenta ejecuta da resultado, y el espectro Jan de Ortrus aparece delante suyo exhibiendo feroces rasgos caninos. Desorientado, lo primero que ve ante sí es la silueta de su salvadora, por lo que el respeto y el temor se apoderan de él inmediatamente. Arrodillándose, rinde pleitesía a la imponente deidad. «¡Señora Ker!», exclama con temor, incapaz de comprender cómo es que ella está allí, y no logrando contener la pregunta que incluso nosotros mismos como espectadores nos hemos hecho desde que esta diosa fue introducida en el universo de Saint Seiya, reclama: «¿Dónde demonios estuvo todo este tiempo mientras el imperio de Hades se desmoronaba?». Con una calma que hiela la sangre, la diosa revela entonces cuál era su verdadera función en la Guerra Santa que ha concluido. Ella no era una guerrera de primera línea. Su tarea fundamental consistía en el diseño de estrategias en favor de su ejército, el ajedrez cósmico previo a las batallas que movería las piezas necesarias para garantizar el triunfo absoluto de la Armada del Inframundo. Sin embargo, es aquí donde radica el gran giro de este prólogo. Ker ahora confiesa que sus planes eran tan perfectos, tan meticulosamente calculados para aplastar a los humanos, que la soberbia la traicionó. Pues totalmente convencida de que la victoria de Hades estaba asegurada, se sumergió en el apacible sueño de los dioses, tan solo esperando despertar para celebrar el eterno triunfo de sus aliados. Para su sorpresa, al emerger de dicho sueño, el mundo tal y como lo conocía ya no existía más. El plan perfecto había fracasado y los humanos habían logrado lo imposible. En este nuevo mundo, con Hades y los 108 espectros habiendo caído y los dominios de la oscuridad siendo reducidos a cenizas, deberán esperar al menos 1000 años para que una nueva resurrección del inframundo pueda suceder. Sin embargo, una incipiente luz de esperanza aparece ante Ker. Sorprendida, parece encontrarse con la pieza clave en el tablero que le puede rescatar la partida en el último momento. Y es que, al cuestionarse que, a pesar del poder que ella posee, resulta difícil de entender cómo fue posible que uno de los espectros pudiera renacer, logra percibir que no solo el ejército de Atena quedó sumamente debilitado tras la guerra, sino que la propia diosa de la tierra está perdiendo sus memorias. Una visión de la colosal estatua de piedra de Atena que se halla en el santuario se muestra ahora ante los ojos de Ker. El símbolo inquebrantable de la esperanza, la justicia y el poder divino que ha protegido a la humanidad durante eras comienza a fracturarse de forma masiva. Las grietas se extienden como relámpagos por el mármol sagrado hasta que, con un estruendo ensordecedor, la efigie de la diosa estalla en 1000 pedazos. Ver a la imponente estructura haciéndose añicos provoca un impacto y pánico absoluto incluso en la propia Ker, quien, sin lograr salir de su estado estupefacto, comprende una verdad que aún a ella le parece terrible. Si la estatua de la diosa, el símbolo de la protección de la humanidad, se ha pulverizado de esta manera, únicamente puede ser por algo mucho más allá que un simple debilitamiento de Cosmos. Llegando a una conclusión que le congela la sangre, Ker finalmente se da cuenta de la inesperada realidad. La existencia misma de la diosa Atena se ha desvanecido de la faz de la Tierra. Impresionado, el espectro recién resucitado no es capaz de concebir cómo una divinidad eterna puede disiparse de tal manera, pero lo que resulta ser una tragedia de escalas incomparables, la desaparición total de una de las diosas del Olimpo, se torna ahora en algo que en medio de la confusión evoca en Ker una sonrisa maliciosa. Y es que, aunque ignora qué fuerza cósmica ejecutó este movimiento del destino tras la conclusión de la Guerra Santa, ve en él un inminente beneficio táctico, pues con Atena ausente, absolutamente todos sus milagros y sellos quedarán completamente anulados, por lo que la resurrección del ejército del inframundo puede incluso darse antes de lo que ella misma auguraba, y tras esto la Tierra, anhelada desde la era mitológica por su señor Hades, podrá finalmente caer en sus manos. El mundo de los humanos está desprotegido. Una oportunidad de oro, imprevista y perfecta, acaba de caer en manos de las fuerzas de la oscuridad. Pero en ese momento, en la tierra un pequeño rayo de luz aparece para dar esperanzas a este funesto destino. A las afueras del santuario, frente al misterioso testamento de Aioros, la figura de un joven héroe aparece una vez más. Se trata del guerrero más fiel de Atena,
aquel que ha peleado a su lado desde tiempos inmemoriales y que justo ahora está a punto de encontrarse una vez más con su diosa a pesar de haberla olvidado. «Disculpe, se le ha perdido esto, señorita», le dice levantando el sombrero que la misteriosa joven dejó caer tras su primer encuentro. Saori parece reconocer la voz de quien le habla, mientras, expectantes, esperamos a que pueda dirigirle la mirada para saber si este es el detonante que le permitirá finalmente recuperar sus recuerdos de forma definitiva. La balanza del universo se ha inclinado de manera drástica en favor de las fuerzas del mal, pero el reencuentro con el legendario Santo de Pegaso puede volver a equilibrarla. ¿Podrá Athena defender la Tierra sin siquiera ser capaz de recordar a quienes arriesgaron la vida por ella? ¿Quién emergerá primero, el ejército de Hades o los santos de la esperanza? Por ahora, no olviden presionar el botón de me gusta, suscribirse al canal y activar las notificaciones porque esta historia continuará.